Esta y todas mis historias van dedicadas a mis increíbles patrocinadores. Sin sus valiosas aportaciones, el canal no podría mantenerse. Así es que demos un fuerte aplauso para Evelis Díaz, Elio Clark, Ansu 361, Yomi Castañeda, Abigail, Alan Delgado, Alejandro Beltrán, Aris VHS, Arturo Lucero, Arcel, Axel Arosemena, Axel Arellano, Brandon Guevara, Bailon Rugel, Christopher Cruz, David Valentín, Edgar Pérez, El Kiwi es bien, Elvin de Pavón, Quique Ávila, Quique Espinosa, Enrique González, Hawkins Lab, Javier Fernández, Javi González, Jesús Zamora, Jonathan Muñoz, Jorge Aguilar, Jorge Antonio, Jorge Luis, Juan Carlos Company, Juan Felipe Chávez, Juan Giralda, Quique Esparza, Leonardo de Jesús, Mario Luna, Marvin Landaverde, Mauricio Rodríguez, Myron López, Miguel Jiménez, Bill Byrne, Raven, Sandra Castañeda, Te Amo Flavio, Texms, Valentín Villanueva, Yelma y Salvador, Zaptrix, Brandon Guevara, Luis Aragón, Andrés Abarca, Mauricio Jaro, Iván González, Cristian Lor y Omar Gallo. Y ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con... Extraña mujer. Ella siempre me veía pintar, sentada a mi lado. Lo disfrutaba más que cualquier otra cosa. Era así hasta que llegó la otra mujer. Ahí se terminó todo. Estaba recordando la primera vez que lo supe. Tenía 7 años y me encontraba hojeando un libro de medicina que mi padre solía dejar sobre su escritorio. Fue cuando vi a un hombre afectado por alguna enfermedad de la época. Estaba putrefacto, con la piel purulenta y oscura. Fue en aquel momento, que sentí la apremiante necesidad de aliviar su dolor, de sanar sus heridas. Por supuesto, no quería estudiar medicina como papá había hecho, llevado por sus propios vacíos. No, quería depurar a aquel hombre repulsivo en mis propios términos. Quería hacer de sus llagas y de su sufrimiento un gozo eterno, una apología, un logro. Quería rearmar su padecimiento, reestructurar su forma, desde las moléculas de su definición. Quería, en pocas palabras, hacer algo sublime, sublimarlo. Tomé la espigada pluma de uno de los botes de terciopelo y garabaté sobre una receta. El papel de arroz chupaba la tinta dándole matices inesperados, estrellando los trazos. Intenté reproducir las pústulas, pero sobre todo el dolor, la repulsiva mirada de aquel infeccioso. Cuando una mosca se paró sobre la carne descompuesta, hecha de tinta, lo supe. En ese instante, a la edad de 7 años, supe por fin que deseaba sublimarlo todo. Supe que estaba loco. Deseaba distanciarme de los cadáveres, de la muerte primero, y por eso elegí el arte. Desde entonces me he alejado de todo, glorificando cada aspecto banal y ponzoñoso de la carne, y cambiándolo por un fin trascendente. Yo mismo trascendí a través de mi arte, me sublimé hasta hacerme una nube de mi propia conciencia. Pinto en un enorme taller de 2 plantas, junto a la costa de Cadence. Es un taller muy grande, con un cuarto en donde vivo. Y es que solo vivo algunas veces, la mayor parte del tiempo pinto. Adapté esta construcción de castillo para que fuera un perfecto vivero para mi arte, vaciando la casa de todo lo que no fuese para ellos. La temperatura es siempre ideal para la preservación de los óleos, lo que ocasiona que todo el tiempo se sienta un frío malhumorado. Yo me he adecuado a eso, me mantiene alerta y trabajando. El calor te dilata y te entorpece, mientras que el frío te aprieta, te agudiza, como la pobreza. Las pocas personas que vienen aquí casi siempre terminan resfriadas, lo cual me ayuda a no tener más que las visitas adecuadas. Hoy grita un viento salado y húmedo, un viento femenino. Mientras pintaba a otra mujer,
que representaba la naturaleza muerta y no a una amante, como pensaba Galina. Ella me espiaba por detrás de la cortina de mi habitación. Desde que comencé esta obra, ella no se ha querido venir a sentar junto a mí, como lo hacía siempre. Se extasiaba mirándome acariciar el volumen de mi supuesta conquista, mientras yo saboreaba con la lengua la entrepierna del océano, golpeando las rocas del risco altísimo sobre el cual estaba mi taller. La escuché decirme que desistiera. «Deja de pintar a esa zorra», me gritó sin salir de la cortina. «Te lanzaré por el balcón», insistió al ver que yo no declinaba mi interés por hacer el lienzo. Le reiteré que mi pintura era de un ser imaginario. «Nadie ha posado para ella», declaré. La epicúrea anatomía de esta joven la había sacado de varias revistas. No me creyó y no la culpaba. La habría engañado con este ser imaginario en cualquier momento. Se puso roja de celos cuando la luz del alba le dio en el rostro. Oh, Galina. Incluso enojada, era la mujer más bella de toda Rusia, tan llena de los encantos cosacos, y esa piel rosa, y esas mejillas enjutas que aprietan los labios cárnicos y lactantes. Habíamos discutido mucho últimamente, e incluso antes de este falso amorío que ella se había inventado, nuestra relación se estaba derruyendo. Se sentía atrapada, forzada a estar sentada en esta silla mirándome trabajar. No quería perderse ni un trazo de mi pincel. Hubiese odiado no mirar el surgimiento de un milagro, y como yo trabajaba todo el día, ella se sentía presa. Vi en sus ojos que realmente me arrojaría por el balcón, así que tuve que hacerlo yo primero. Forcejeamos por el territorio, pero finalmente la vencí. Tuve que lanzarla por el balcón antes de que ella me arrojara a mí. La vi precipitarse hacia el fondo del abismo. Su cabello, siempre ondeante, se estremeció como una bandera soplada de libertad. Esquivó fortuitamente unos riscos que la hubiesen destrozado y se clavó en el océano. La vi salir a flote. Aquella salvaje escena era una confesión. No nos aguantábamos, pero ninguno había tenido el coraje de afrontarlo. No pude decir si seguía con vida, porque solo la miré flotar de espaldas. Pudiese ser que aquel terrible golpe le hubiera partido la nuca, pero creí más plausible que estuviese representando una escena más, la escena final, un acto que me haría bajar hasta la costa y buscarla en mi barco. Ella ha vivido actuando desde que la conocí. Me recliné sobre el balcón que miraba al mar y saqué un cigarro. Mientras miraba su silla vacía, esa silla donde se sentaba por horas a verme trabajar, la evoqué en otro momento. Conocí a Galina una tarde de verano, una calurosa tarde en que las moscas, las limpias, revoloteaban entre la comida que servía un amigo mercante de este arte. Este amigo fue quien me presentó a un pintor de nula importancia, que fue quien, a su vez, me introdujo a Paul. Paul era un hombre de madura apariencia y cabello delineado a navaja. Siempre olía a lavanda y caminaba con las manos mirando hacia atrás, como un chimpancé bien arreglado vestido de traje. Pintaba una nueva e intrigante corriente llamada metafisismo. Este nuevo modo de hacer arte trataba de doblar la interpretación de la obra por medio de la metafísica, o algo así. No lo entendí bien en ese día. La cosa era simple, pero increíble. Tú escribías varias veces un cuadro, le dabas tantas caras como fuese posible, y luego las mostrabas todas al mismo tiempo, de golpe. Algo semejante al cubismo, o más bien basado en él, pero desde el discurso, no desde la forma, dando por resultado visiones inquietantes que la mayoría de las veces hablaban de las cosas más simples, a veces hasta con 7 o más contenidos ocultos al ojo del espectador normal. Discursos aberrantes o inmorales que se solapaban tras imágenes costumbristas también las había. Pero lo que más me impresionó aquella tarde no fue el innovador género del que después yo me apoderaría para siempre, ni las moscas limpísimas que eran toleradas e incluso encomiadas, como mariposas de un jardín de muertos. Lo que me había robado la atención era Galina.
Galina era una mujer rusa de duro semblante, elegantemente vestida, que acompañaba a Paul. Este la dejó recargada en una pared, sin darle permiso para moverse, e incluso hablaba de ella como de una pertenencia más, pues presumía habérsela ganado en una apuesta de póker a un millonario excéntrico que vivía a las afueras de Ligarport, otro de esos bastardos viejos mecenas de arte, mercenarios de la pintura y el esclavismo. Galina no decía una palabra, solo los miraba desde la cuadrada delimitación de su encierro asumido. Vaya mundano, pensé. Aquel innovador del arte que había ganado a su mujer en una vulgar apuesta. Me quedé mirándola a los ojos y la seduje enseguida. No esquivó mi mirada, al contrario, pareció sonreírme, solapadamente para que no la fuese a descubrir su esposo. Tenía tal vez 36 años, pero cada uno de ellos la elogiaba. Cada uno de ellos le había acumulado una belleza segura y concentrada. Sonreía con las cejas si la mirabas al revés. «¿Qué haces?», me preguntó Paul cuando volteé la cabeza, apreciando a su mujer pertenencia. «Tratando de dar un nuevo enfoque a tu ganancia del póker, intentando comprender los dobleces de su metafisismo desde el ángulo correcto. Parece estar llena de significados ocultos, y es de una rica vida interior que el enfoque ordinario no capta», respondí. Paul se rió cínicamente. «Ella no es una obra metafisista, y en todo caso, no la considero una obra de arte. Solo es costosa, muy costosa», contestó haciendo reír a un grupo de aduladores. «¿Es que no la amas?», le pregunté sobrecogido por su sincera malevolencia. Galina no decía nada, estaba intacta, elegante como la dama de alta sociedad que era. Paul se limitó a contestar que no, con toda naturalidad. «Solo es algo valioso. La amo como al oro, como al dinero. Diríamos que mi amor por ella es un amor financiero, mucho más normal que el de otros hombres por sus propias mujeres». Quedé apabullado ante sus denigrantes declaraciones. «¿Y por qué conservar a tu lado a quien no amas, a quien no te apasiona? Parece que ni siquiera te gusta ni la disfrutas en ningún sentido», interrogué acercándome a él como un animal acechante. Paul me miró con desconcierto. «¿Por qué tanto interés en ella?», cuestionó dejando su bebida sobre la mesa. «Porque creo que yo podría amarla», aseveré ante la mirada atónita de su séquito de tontos. Paul espetó una tronante carcajada. «Te diré algo», sugirió. «Voy a darte una oportunidad de ganártela, de la misma manera que yo lo hice, pero esta vez será en una partida de ajedrez. No obstante, te advierto que he sido campeón estatal». Sus amigos lo animaron dándole palmadas en la espalda, logrando un pequeño alboroto. A mí solo me apoyaba un bastón que debía usar a causa de una lesión reciente en la rodilla. «¿Y qué debo darte si es que yo pierdo?», interrogué. «Lo mismo», respondió levantando el mentón. «Lo que más valor tenga para ti. Alguna de las obras que has pintado, supongo». Lo maldije en silencio. Cada una de mis pinturas tenía un valor absoluto. Paul sostenía a Galina por los hombros, ofreciéndomela como a una carnada. Ella ni parpadeó, pero frunció el entrecejo cuando acepté la apuesta. Era mi mejor oportunidad de estar con ella sin que él se interpusiera. 12 minutos después, fui derrotado. Paul dijo que iría a verme en la semana para que le diera lo prometido. Galina ni siquiera volteó a verme el resto de la noche. Fue un miércoles 8 de agosto, 2 semanas después, cuando secuestró a uno de mis cuadros favoritos. No le gustó especialmente, pero disfrutó quitármelo, y yo disfruté robándole, unos meses después, a Galina. Empecé a frecuentarlo demasiado, y a mostrar interés en la corriente pictórica que había inventado, mas, cuando su mujer y yo nos entendimos mejor, y tuvimos un mismo objetivo, me la llevé conmigo.
Con el tiempo nuestra relación desfalleció, al yo ir profundizando más y más en el metafisismo. Dominé la técnica, la hice mía, la moldeé como algo grandioso, la hice sublime como hacía con todo aspecto de mi vida. Hablaba todo el día conmigo, deseando la soledad para el debate, ignorando, primero sin quererlo y después premeditadamente, a Galina. Logré evolucionar el metafisismo, que solo era el cascarón donde se gestaba la verdadera genialidad, la corriente que yo mismo creé, llamada existicismo. Algo de nuevo sublime, subliminal, sublimado, soberbio. Algo no visto hasta entonces. La misma redención del arte. El arte hasta ahora era estático, muerto, una mala fotografía de un instante que no alcanzaba a explicar el discurso. Con mi nueva corriente, el existicismo, todo eso cambió. La pintura se movía, hablaba, saltaba a la realidad, existía. Yo hablaba con mis creaciones, yo dialogaba con mis pinturas, yo les di un alma. Mi fama se hizo incluso mayor. Si antes era el máximo exponente de algo, si antes había amasado una gran fortuna y había salido en la televisión en comerciales psicóticos, ahora realmente paladeaba las mieles de lo eterno. No te escuché entrar, dijo Frederick cuando crucé la entrada hacia uno de los salones donde además de pinturas, tenía muchos libros. Era mi salón de lectura. Ahí vivía Frederick, quien había sido mi mejor amigo desde hacía muchos años. Es que me he quitado los zapatos para sentir las baldosas en los pies. Necesito texturizar mi percepción de las cosas para terminar una de las muchas pinturas que hago, le expliqué. Él me miró con ironía y con ese gesto burlón de mujer que tenía. Te escuché pelear con Galina, musitó Frederick, apuntando unas cosas en una pequeña libreta de color rosa. Lo sé. Creo que todo el mundo escuchó eso, dije sentándome en el sillón que intentaba recargarse en la esquina donde no había libreros. Pero ya no escucho a Galina, dijo Frederick algo inquieto, pausando su escritura. Por un momento dudé si confesarle la terrible cosa que había hecho, pero decidí que sería mejor no complicar un día ya de por sí nublado. Ella desistió de su berrinche y bajó al pueblo a comprar vestidos. Quizás se quedó de ver con alguno de sus amantes. Tú bien sabes que tiene muchos, y que a veces se la llevan por semanas en cruceros de inmoral placer. Frederick asintió con la cabeza. Luego me dijo que había estado escribiendo un poema. Léemelo pues, no me tengas así. Sabes que adoro tu poesía, le dije un tanto distanciado de mis emociones. Frederick leyó una disculpa a los muertos, una oda que encomiaba el resurgir del corazón del pueblo, una canción nacionalista contra la represión que se estaba viviendo. Esconde eso, le dije deteniendo un último sentimiento que planeaba resbalarse por la mejilla. En unas horas vendrá un general de alto rango, a recoger el lienzo que ha pedido que le haga a su esposa. Ellos cumplen 28 años de casados, ¿sabes? Y no quiero que su virtud se empañe por el grito de libertinaje en tu poesía. Frederick sonrió. Si no apoyaras lo que hago, no me tendrías escondido aquí, en tu salón de lectura. Es que no quiero la muerte. Si el gobierno te encuentra, te mataría, no solo por tus preferencias, sino también porque lo has golpeado muy bien con tus apologías y cantares que enardecen las ganas de libertinaje de esta sociedad reprimida. Ahórrame el regaño, gritó Frederick, escondiendo el rostro detrás de un libro enorme de Kafka. No has llevado mis escritos al grupo anárquico, como dijiste que harías, me recriminó. Las cosas están peor que nunca. Si tú sigues publicando tus escritos desde ese grupo clandestino, el ejército te rastreará y terminará por encontrarte. Eres tan tonto que ni tu firma les has quitado. Por ahora lo mejor que puedes hacer es escribir y no salir de este cuarto. Le dije esto y cerré la puerta a mis espaldas.
Mi viejo amigo se estaba poniendo demasiado insistente, y su insurgencia no solo le costaría la vida, sino quizás también la mía, por darle asilo. La guerra civil estaba complicando la vida de todos, y el gobierno nos estaba cazando indiscriminadamente. Solo los artistas convencionales y aduladores, como Paul, seguían en la estantería, cosechando elogios en una época de muerte. Entré a otro de los cuartos donde solo estaba mi padre. Desfallecía. Calculé que ya solo le quedaba un par de semanas de vida. «Querido padre, ¿cómo te sientes el día de hoy?», le pregunté arrodillándome frente a él. Estaba tendido en la cama y tosía como si tuviese humo adentro de los pulmones. «Me siento igual que ayer, encerrado, viejo, harto. Mis huesos se clavan en la piel de mi espalda y ya no sé cuánto tiempo más puedo aguantar esto». «Debes ser optimista. Hemos engañado a la muerte ya casi por 3 años. Lo seguiremos haciendo, solo ten fe», le dije sacudiendo el polvo que se le estaba acumulando encima. «No me has traído un solo doctor para que cuide de mi mal estado. Eres un maldito mal hijo. Más un celador que alguien que cuida de su padre enfermo», exclamó con una mirada rabiosa. Aún a sus años, podía ser terrible. Creí que se levantaría y me golpearía como hacía cuando yo era un niño, pero se quedó tosiendo. «Cuando te pongas mejor te llevaré al pueblo, para que compres tú mismo las flores que tanto te gustan». Mi padre tosió esta vez con una carcajada rancia, y luego me dijo que, ya que estaba aquí, debía complacerlo haciendo eso que tanto le gustaba que yo hiciera. Me negué. Yo detestaba hacerlo, pero él me convenció haciéndose el inválido, tosiendo tan fuerte que pensé que escupiría un pulmón. «Muy bien, lo haré», dije bruscamente. Junto a su catre, papá tenía una vieja pintura de un ser espectral, algo parecido a un monstruo, y no sé por qué disfrutaba mucho que yo me pusiera a imitarlo. Le gustaba que yo actuara como ese monstruo desde que era pequeño. Lo divertía bastante que yo copiara la forma en que parecía estar rugiendo, la posición de sus manos y hasta esos ojos refulgentes. «Basta, papá, yo no soy ese monstruo, ya no soy un niño», le dije abandonando esa escenificación tan ridícula que me hacía sentir muy incómodo. «Escuché que tú y esa avariciosa ave de sociedad se estaban peleando», se quejó encajándome la mirada. «No fue nada, solo un malentendido que ya hemos arreglado», le aseguré. «No, esto ha sido más que eso. Los he visto forcejear. Aún veo bien con un ojo. Espié cómo la arrojaste por el balcón hacia los riscos. Ella se merecía lo que le ha pasado, pero no creo que a la policía le agrade enterarse de que le has dado la retribución justa a ese buitre». Me quedé callado. Aquel viejo me estaba chantajeando. Pero si había visto todo, y Galina estaba muerta, al pie de los riscos de mi castillo, me tenía en sus ancianas manos. «¿Qué es lo que quieres, padre?», le pregunté poniéndome de pie, a un lado de su catre. «Quiero que me liberes de este mugroso lugar», dijo con desencanto en su voz senil. «No puedes salir. Te he dicho que solo aquí podemos esconderte de la muerte. Ella espera allá afuera, y se ha llevado ya a todos tus amigos y contemporáneos», le dije intentando hacerlo entrar en razón, pero era eso lo que me estaba pidiendo. «Lo que quiero es que me asesines, con tus propias manos, mirándome a los ojos que no soportas. Libérame, a través de mi garganta, asfixia el último rastro de vida que hay en mí. Sacúdeme ya de este lugar insoportable y de la vida miserable que me has dado», demandó mi padre. Le dije que no podía hacerlo, y salí de su recámara. Me dolía la nariz por su aceite de mentol y el aguacate. Era posible que me delatase, si tenía la oportunidad, pero si apenas había podido arrastrarse hasta el balcón, no llegaría muy lejos. Renqueante y encolerizado, lo más que podría hacer era gritarme que me fuera al diablo. Corrí hasta el balcón y me asomé hacia abajo.
Galina ya no estaba. Quizás el mar la habría arrastrado hasta otras proximidades. Como el viento soplaba hacia el sur, lo más posible era que la hubiese arrimado hacia la playa de Cadence. Nadie podría culparme si la encontraban. Diría que ella simplemente resbaló, pues le agradaba sentarse al filo del balcón. No tenía un móvil para asesinarla. Todo el dinero era mío, las propiedades y las obras de arte. Ella más bien se había ocupado de malgastar mis ahorros y de malbaratar mis pinturas. Si es que el fracaso me había hundido en esta desesperada situación, era culpa suya. Pero, si ella seguía con vida, podría acusarme de intento de asesinato. Recordé la primera vez que estuve a solas con Galina en mi alcoba. No pudimos concretar nada, a pesar de que yo la deseaba insanamente y ella me desnudaba con los ojos. Sigo siendo un inmaculado a mis 48 años. Nunca había tenido la intención de construir ese ser convulsionante de doble género. La misma idea es algo asqueroso. Pero con Galina era diferente. Yo la deseaba, pero no pudimos hacer nada. Simplemente fue imposible. Su mirada. Tan solo necesité su mirada para alcanzar un éxtasis inconfesable. Un éxtasis blanco, sublimado, como todo en mi vida. Decidí bajar al pueblo y buscarla en mi barca. Tal vez ella estaba esperando que yo hiciera esto, y me estaría tendiendo alguna trampa, pero debía de hacerlo, como todos debemos siempre hacer lo que es incómodo por ser correcto. En el camino me encontré al general que venía por el cuadro de su esposa. Estaba montado en un barco con camuflaje militar que venía conduciendo un oficial. Lo saludé desde lejos con grandes aspavientos, ya que somos viejos conocidos, y este indicó a su chofer que se pusiera a un lado de mi barca. No había podido encontrar a Galina. Ella quizá ya estaba en el fondo del mar, o tal vez en la playa, hospedada en cualquier hotel, y no aparecería en varios días para preocuparme. Saludé al recio hombre, de antigua galanura, ahora cano y colgante del rostro, escondido detrás de muchas medallas, y le dije que su pintura estaba lista. Le indicó a su chofer que me siguiera y tomamos rumbo al risco más alto, donde estaba encaramado mi taller vivero de arte. El oficial esperó en el barco, a órdenes de mi amigo, y él y yo subimos por los escalones que nos llevaban a lo alto del peñasco. Se encontraba en estupenda forma, a pesar de ser algo mayor. ¿Cuál es tu secreto?, le pregunté agobiado por la subida. Reclinándome sobre la pared de piedra a recuperar el aliento. Carlos sonrió, como hacen en la milicia, y luego respondió que quizás era la buena vida que podía darse gracias a los favores del Estado. Me contó que últimamente había tenido mucho trabajo cazando a los malditos traidores, agitadores y anarquistas que estaban intentando boicotear el proyecto de nación del todopoderoso Francine Francel, un sangriento y corrupto que, sin embargo, había logrado establecer el orden. Y eso de cazarlos es solo una expresión, ¿no es así?, le pregunté, algo sofocado. No es literal. No salimos con rifles a dispararles. Pero sí, yo le he disparado a un par de ellos que intentaban tomar como rehenes a unas mujeres para que no nos los llevásemos a la cárcel. No tienen moral alguna. No la tienen, pensé, sintiéndome algo inseguro de tener a uno de esos anárquicos de tendencias extrañas escondido en mi salón de lectura. Lo hice pasar al salón principal, adornado con obras maestras de profunda emotividad, enormes lienzos dispuestos en todas direcciones, a todo lo alto de los muros. Carlos se quitó la gorra con asombro. Son maravillosas, simplemente maravillosas, exclamó con beneplácito. Yo traje desde otra sala su pintura.
un lienzo de 2 metros de alto que tenía la efigie de su esposa, retratada con moléculas que formaban su rostro y que, a la vez, ilustraban una batalla. El general lo tomó con satisfacción y dijo que aunque era inquietante, era de su agrado, solo que, por hallarse algo corto de efectivo, me la pagaría después. Lo que sucedía era que tenía una hija que le desangraba todo el dinero comprando caballos y utilizando a los militares y los vehículos oficiales para sus caprichos personales. Le dije que no tuviera cuidado con eso. Recordé que le hacía falta una capa de recubrimiento a la pintura que le había entregado para que no se fuese a dañar con el tiempo. Así que le pedí que me esperara mientras iba a la covacha que tenía detrás de mi casa. Carlos se sentó en uno de los sillones y me esperó con toda tranquilidad. Cuando llegué a la covacha, me di cuenta de que no traía conmigo la llave para abrirla, pues, de hecho, Galina se había quedado con ella, ya que era ella la que casi siempre venía aquí por material. Tomé un hacha que estaba descansada sobre el césped, a un lado de unos guijarros, y forcé la cadena rompiendo el candado. Una voz habló a mis espaldas. «¿Dónde está mi pintura?» Me di la vuelta y reconocí la alargada figura de Paul. «Yo no la tengo. Deberías ser más ordenado con tus pertenencias. Debe andar por ahí», le dije abriendo mi covacha. «Quizás hasta ella es la que se esconde de ti. ¡Maldito psicópata!». Me amenazó cerrándome la puerta antes de que pudiese entrar. «Sé que tú te la robaste. Por eso estuviste rondando mi casa. Es una pintura muy valiosa y quiero que me la regreses. O te atendrás a las consecuencias», gritó caminando por la vereda, perdiéndose en la lejanía del recodo. Yo se la había robado, pero no se la devolvería. Entré a la cabañita donde teníamos almacenados los materiales y saqué la laca. Cuando regresé a mi casa, el general ya no se encontraba ahí. Un olor a pólvora andaba por el ambiente. No sé qué me hizo correr hacia el cuarto de lectura. Al entrar, vi a Frederick tirado en el suelo con un disparo en la espalda. Corrí hasta donde se encontraba y lo levanté en brazos. Carlos debió ejecutarlo. Lo ha cazado como a uno de los anarquistas que persigue. Frederick se rió. Me había jugado una mala pasada. «¿Estás bien?», le dije recargándolo en la pared. Su cuerpo firme y delgado se mantuvo de pie. «¿Ves cómo me amas?», presumió. «Has saltado a la conclusión de que tu amigo el militar me había matado, y has visto sin querer un disparo en mi espalda donde no había nada». Se dio la vuelta para comprobar lo que decía. Estaba limpio. «Idiota», le reclamé. Era una conclusión evidente, dadas las circunstancias por las que estábamos atravesando. «Entrega mis escritos a los anárquicos», espetó Frederick, interrumpiendo mi discurso. «No lo haré», respondí. «Ya falta poco para que todo esto termine, y no serás un maldito mártir. Cuando todo esto acabe, ya no habrá ninguna razón para liberar mis poemas y elegías», gritó. «O se las das, o yo mismo escaparé de aquí para llevárselas». «No puedes irte de aquí. Te asesinarán apenas pises las calles empedradas», exclamé. Era cierto, lo amaba, pero amaba más su obra encerrada, su talento encadenado a mi sala de lectura, como un libro más que escribía cosas a diario. Lo vi desplomarse y llorar, pero, aún así, cerré la puerta. Sin darle importancia a sus gritos desgarrados, lo protegería sin importar qué. Tenía una cita a las 4 de la tarde. Vendría a verme un psicólogo que había contratado para que me hiciese unas pruebas. Quería un papel que me otorgara el rango que yo me había otorgado a mí mismo a los 7 años. Quería pruebas profesionales que avalasen que yo era un loco. ¿De qué otra manera tendría encerrada tanta gente en este lugar? Escuché un llanto que subía desde el sótano. Trepaba las escaleras y trepidaba la puerta, como la pata de un perro encerrado, rasgándola con sus lloriqueos. Era un chiquillo que decía ser también hijo de mi padre. Lo encerré para conservarlo infante. No quería que se hiciese hombre y asesinara sublevados.
o que se sublevara contra los deseos que no eran de él, siguiendo otros que tampoco comprendía. Le había puesto Peter, porque me recordó la vieja historia de aquel secuestrador de niños. Yo lo había secuestrado a la edad de 7 años, y no lo dejaría crecer a pesar de sus quejas. A veces bajaba a platicar del mundo exterior, para que lo conociera a través de mi prosa, pero como se había intentado escapar de ahí, ya no le hablaba. Estaba enojado con él por rasguñarme la cara. El doctor Sigmer llegó puntual. Lo hice pasar al recibidor, que también estaba lleno de pinturas. Él dijo algo así como que yo pintaba demasiado. Me encantó lo que le había respondido. Le dije que ellos me pintaban a mí. Tomaban el color de mí, mantenidos, vividores. Por eso llamo vivero a mi mansión de una sola habitación, de un solo cuarto donde yo vivo. ¿Por qué crees que estás loco?, me preguntó una vez que empezó la consulta. Porque pienso que mis pinturas tienen vida, le dije colgando en la percha mi abrigo de hombre normal y poniéndome el ropaje de desquiciado. El doctor frunció el ceño. ¿Y por qué piensas eso? ¿Escuchas voces o las ves moverse?, inquirió. Creo que tienen vida, porque debo creerlo para que sea verdad. Me obligo a pensarlo, me esfuerzo a experimentarlo. Es parte de la nueva corriente que estoy inventando, y de la cual ya soy el máximo exponente, el existicismo. Y de no hacer todo eso, sería un mediocre más. Respondí con seguridad, sin jugar con mis manos. Pero, ¿sabes que ellas no tienen vida?, cuestionó. Lo sé, pero me obligo a olvidarlo, y solo cuando hablo con usted, estoy seguro de saber diferenciar la realidad de mi engaño. El doctor hizo algunas anotaciones. ¿Y crees que todos tus cuadros tienen vida?, indagó. No, por supuesto que no. Solo algunos de ellos han alcanzado tal perfeccionismo. Los más importantes son 4. Ellos me atormentan con sus personalidades y frustraciones, aseveré mirando el lienzo de un perrito color crema de orejas gachas. ¿Y cuáles son esos cuadros? ¿Qué personalidades tienen? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su historia?, quiso saber quitándose los lentes que lo hacían ver como una abuela. Los repasé en mi imaginación antes de decir nada. Uno de ellos es mi padre, confesé. Y supongo que tu verdadero padre está muerto, adivinó. Así es. Murió de un infarto. Su corazón era viejo. Había odiado demasiadas cosas y estaba cansado. Todavía alcanzó a decirme algo cuando lo vi estremecerse con su último aliento. Lo mandé cremar, y con sus cenizas hice una pintura pastosa con la que pinté su lienzo. El lienzo que ahora tiene vida, su propia vida, respondí con gesto de lunático. ¿Y haces eso para dar vida a los cuadros? ¿Usas las cenizas de gente muerta?, cuestionó. No siempre. Otro de los cuadros es de un viejo amigo, un escritor que me mandaba sus poemas para que les diera el visto bueno. Fue ejecutado por faltas a la moral. Cuando lo encontraron, ya sabe. Era un maldito genio, a pesar de sus preferencias equivocadas. Y me refiero a sus preferencias políticas, ya que murió por protestar contra la dictadura. No pude usar sus restos, pero utilicé los poemas que me mandaba para hacerle una nueva piel sobre la tela donde lo pinté. Lo pinté de espaldas con un balazo junto al omóplato izquierdo. Murió literalmente por la izquierda. El doctor afirmaba con la cabeza, mientras escribía incesante en su libretilla, sin increparse. ¿Qué más has hecho para darle vida a tus obras?, continuó. Hay un niño en mi sótano, es decir, su pintura. A ese le di vida cuando yo mismo era un chiquillo. Tiene muy malas proporciones, pero utilicé mis propios fluidos. Sin embargo, no lo siento como a un hijo, más bien como a un hijo ilegítimo de mi padre. «Prosigue», pidió el doctor cruzando las piernas. «¿El cuarto? No estoy seguro si es una pintura o si sea real».
Parece una pintura. Y yo no le he dado vida, pero parece tenerla. Creo que la conocí como pintura, pero es real. Su nombre es Galina, y es mi mujer. Dije exhausto por el recuento. A ella la arrojé por mi balcón, hacia el océano. Estaba martirizándome demasiado. ¿Y no hay evidencia de que ella exista?, preguntó interesado en ese pequeño misterio. Está Paul. Ella venía con Paul, pero no sé si venía con una pintura o con su esposa. Mis recuerdos son borrosos, están sublimados. ¿A qué te refieres?, interrogó. A que he cambiado el significado y la interpretación de muchos de mis recuerdos. Ya no sé cuáles son reales y cuáles fueron sublimados. Además, porque tengo un recuerdo que me causa una sensación extraña. El doctor dejó de escribir. Háblame de ese recuerdo. Creo acordarme que mi padre me dijo, en su lecho de muerte, que me extrañaba, que le hubiese gustado saber cómo habría sido, pero ¿por qué diría algo así si me había tenido con él todo el tiempo? Quise saber. El psicólogo sintió un escalofrío visible, el cual simuló asintiendo con la cabeza, como si todo eso fuera parte de su diagnóstico. Bueno, respondió cuando terminó de redactar aquello. Las personas ancianas muchas veces tienen remordimientos por cómo educan o se relacionan con sus hijos. Tal vez se estaba preguntando cómo habría sido si sus circunstancias y decisiones hubiesen sido otras. Tal vez, le contesté mirando el lienzo detrás de él, sin tragarme del todo esa explicación tan postiza. Lo acompañé hasta su auto y cuando estaba metiéndose en él, le pregunté si podía pintarlo. El doctor me miró con angustia. Pensé que solo pintabas a personas muertas, reprochó asustado. Le sonreí. Para nada. Pinto a aquellos que son importantes para mí. Pero el cuadro solo cobra vida cuando la persona fallece. Hasta entonces, es una pintura ordinaria. El doctor no me respondió. Cerró la portezuela de su automóvil negro y se fue. Creo que no le hizo mucha gracia mi sugerencia, mucho menos por los ojos que le había hecho. Toda la noche estuve pensando en Galina. No había recibido noticias de ella. ¿Estaría viva o estaría muerta? ¿Yo la asesiné o yo le di vida cuando la conocí en forma de pintura? Busqué entre sus papeles. No había nada ahí que acreditase su existencia. Ni pasaporte, ni cédulas, ni nada. Tan solo unos escritos que había hecho con su puño y letra. Cuando estaba recostado en mi cama, vi una sombra moverse rápidamente entre las cajas que tenía junto al espejo de enfrente. Me levanté inquieto y traté de prender la lámpara, pero solo conseguí romperla. ¿Quién está ahí?, pregunté con la voz imperante. Nadie respondió, pero luego de un rato de tensión, escuché una risita escondida detrás de una de las cajas. Me bajé de la cama y caminé hasta ese lugar. Quien sea que ahí estaba, se levantó tirando las cajas y corriendo hacia otra parte de mi taller. Lo perseguí y logré atraparlo porque el muy idiota resbaló por las escaleras. Era Peter. ¿Cómo conseguiste escapar del sótano?, le pregunté sin soltarlo del cuello de su camisa. Siempre he podido salir de ahí. Tal vez la puerta tiene candado, pero la ventana está abierta de par en par, tonto, dijo con tono altanero. No recordaba que existiese ninguna ventana en el sótano, pero me desequilibró. Lo solté y éste se puso de pie. Era idéntico a mí de niño, incluso vestía igual. ¿Y por qué no te has ido de aquí?, cuestioné sobándome el brazo que me dolía por el frío de la madrugada. Porque no quiero irme. Me gusta atormentarte desde el sótano, rasguñar la puerta, susurrarte cosas mientras duermes, volverte loco. Todo eso es muy divertido, querido hermano, respondió con unos ojos refulgentes. Le hice un gesto de desprecio y me froté la cara dándole la espalda. Tú no eres mi hermano. ¿Acaso
un hijo ilegítimo que nadie quiso, le dije dolido por su desprecio a mi salud mental. Tú eres el ilegítimo, tú eres el que está muerto, me dijo desvaneciéndose en el aire, como el humo ligero de un cigarro. Intenté preguntarle a qué se refería, pero no pude detenerlo. Me fui a mi cama y me quedé dormido pensando en si yo estaría realmente loco o si el doctor me diría que solo es una fase del pensamiento, como un oscurantismo asumido. Al día siguiente me cubrí con mi abrigo de hombre ordinario, pues el cielo estaba muy nublado, y decidí ir en busca de Galina. Lo cierto es que ya estaba preocupándome por ella. Cuando caminé por el pueblo, sentí que las patrullas se me quedaban mirando, como si supieran que yo arrojaba mujeres por el balcón. Yo tenía rostro de balcón en ese momento, rostro de risco y del pelo ondeante de Galina al caer. Después de buscarla en el Hotel Emperador de Cadence, me fui a un bar muy elegante que estaba cerca del centro. Era posible que una dama de rapiña como ella hubiese pasado por ahí buscando a alguien que le comprara un trago. Después de pedirle agua quinada al barman, le di la descripción de mi esposa. Este dijo que las mujeres como ella eran comunes por aquí. No lo golpeé por lo que había dicho, pero no le volví a dirigir la palabra. Un hombre se me quedó mirando desde el otro lado de la barra. No apartó la mirada ni un segundo, ni siquiera cuando yo volteé a mirarlo. Empezó a incomodarme su insistencia y su quietud, así que tuve que volver a hablarle al barman para pedirle un trago. Lo deslicé por la barra hasta su lugar. El hombre, algo sucio y de aspecto descuidado, posiblemente un pescador, levantó su vaso, como ofrendándomelo, y luego lo bebió de un sorbo. Después de un rato se levantó de su banquito y vino a hablar conmigo. «Lo he visto, señor», dijo sentándose a mi lado. «¿Qué has visto, viejo?», le pregunté dándome cuenta, a esa distancia, de lo maduro que era. «Vi cómo arrojaste esa pintura del balcón», acusó. Había respondido a la pregunta que me estaba haciendo, y que pensé que sería el final insípido de esta historia. Galina era solo un lienzo. Eso explicaba muchas cosas, pero, de alguna manera, no quise creerlo todavía. «Vi ondear su cabello cuando caía, viejo», protesté. «Lo pintaron así», respondió. «Es un lienzo muy caro, quizá del siglo XV, a juzgar por los matices de la luz, la prevalencia de colores primarios, el desconocimiento de la anatomía y la composición». «Sabes mucho de pintura para ser un pesquero, anciano», le dije. «¿Y quién ha dicho que me dedico a la pesca?», preguntó desconcertado. Yo había sucumbido ante mi primera impresión, eliminando posibilidades para economizar análisis. «Lo lamento. Su chaqueta amarilla y su sombrero me han despistado», me disculpé. «En realidad soy un curador de arte. La pintura que arrojaste es muy valiosa. Su precio no sería menos de 30 millones», dijo sacando cuentas con sus nudosas manos. «Nunca le pondría precio a esa obra. Para mí tiene más un valor espiritual», rezongué. El hombre bejuco se sonrió conmigo. «¿Entonces, no quieres dinero por ella?», inquirió, realmente interesado, bocetando una suma en los labios. «Lo lamento, pero es que ella es más cárnica de lo que parece a simple vista. Al menos para mí, es pieza de mi recámara y no de un museo». El hombre arqueó esas pobladísimas cejas y luego se sorbió una gota inexistente de su vaso, libando con su pegajosa lengua residuos no existentes. Esto ocasionó un éxtasis extraño dentro de mí. ¿Puedo invitarle otro trago?, quise saber, al sentirme incómodo por su comportamiento. «No, por favor. Mi esposa me mataría si se entera de que he vuelto a beber. Por eso he actuado que tomo, cuando en realidad no hay nada en mi vaso. Me ayuda a abstenerme de pedir más licor», explicó limpiando con el dedo los ya extintos rezagos de whisky.
Cuando salimos de la taberna, el viejo me dijo que lo siguiera hasta el bulevar. Cerca de ahí se encontraba su taller, en donde tenía algunas obras que no había podido catalogar. Le interesaba saber mi opinión acerca de ellas, de su posible valor, pues eran de pintores locales a los que había venido a ver. Luego de que yo lo ayudase, él me entregaría a Galina. Le dije que aceptaba el trato y nos pusimos en camino. Algo en su manera de caminar me pareció muy cansado. Además, conforme avanzábamos, comencé a notar cómo el perfil de su rostro lo rebasaba algunas veces en que se descuidaba. Era una ilusión singular que lo hacía parecer más tridimensional de lo que en realidad era, una doble apariencia. Llegamos hasta una cabaña rústica, encajada entre dos tiendas altas, una de implementos para pescar y otra de pescado. Estábamos cerca de la costa, por lo que esto no se me hizo extraño. Al entrar en el taller, pude notar que estaba lleno de pinturas colgadas y sin colgar, algunas empaquetadas y otras dejadas en grandes pilas. Algo se me hizo de mal gusto. Fue un perrito pequeño de color blanco, disecado en una posición de guardián. «Es solo Jack», dijo el viejo acomodando su bufanda en una percha. No pude soportar su pérdida, y al menos así me hace compañía. El anciano le hablaba a su mascota como si estuviese viva, como yo hacía con mis pinturas. Quizá hasta imaginaba que le movía la cola o le saltaba a las piernas. No fue lo único turbio que vi, sino también una fotografía mía. El viejo regresó con una pintura envuelta en papel y dijo que era Galina. «Bien, ayúdame a decidir cuál de estas pinturas es la más valiosa, para darle prioridad en la próxima exposición», me dijo mostrándome 6 cuadros de diferentes estilos, pero que parecían haber sido hechos por la misma mano. «¿Por qué tiene esta fotografía de mí?», interrogué. El viejo bajó la mirada con melancolía. La oscuridad en la cabaña no era tan espesa como para que se viera tan mal iluminado. El brillo resaltaba su cabeza casi sin pelo y se iba extinguiendo conforme bajaba por su nariz y el resto de su rostro. Volteé a mi alrededor. Era mi propio taller. Otro de mis talleres, uno muy viejo que ni siquiera recordaba. Debí traer a este anciano cargando todo el tiempo, porque me dolían los brazos. Mi mente se estaba asfixiando, así que me fui de ese lugar. Fui a ver a Paul, quien vivía en una mansión enorme al otro lado del condado. Su césped siempre era verde y fresco, a pesar de que ya el invierno nos esperaba en la esquina. Arranqué un pedazo de pasto para saber que no era otra de mis alucinaciones autoinfringidas. Paul me recibió vestido con una larga bata de pintor. «¿Eso que traes contigo es la pintura que te robaste?», me preguntó al verme cargando el lienzo que creí era Galina envuelta. Se la entregué. «¿Qué rayos es esto?», me preguntó al desenvolverla. Se trataba de una pintura que había hecho de mi madre. Bueno, eran más bien sus pies que pendían sobre un plato de sopa. Paul arrojó a mi madre sobre uno de sus sillones y me tomó por la solapa de mi abrigo. «Dame mi pintura, idiota», exigió. Le pregunté si Galina era la pintura que yo me había robado. Él me respondió que no sabía quién rayos era Galina, pero que yo me había llevado un lienzo muy valioso, un Rembrandt, de hecho. Le dije que no recordaba por qué se lo había robado, pero que ya sabía dónde estaba. Paul me soltó arrojándome al suelo. «¡Tráemelo enseguida!», gritó sacando una pistola plateada de un cofrecito de puros que estaba en su mesita de centro. Le pedí que me acompañara al taller que se hallaba cerca del boulevard, que en ese lugar estaba su pintura. Él se guardó el arma en el pantalón para aparentar ser más peligroso de lo que era, y me dijo que iría conmigo. Nos subimos en su convertible negro. Mientras él cerraba la capota, pues empezaba a lloviznar, yo saqué conclusiones. Si Galina no era una pintura, pues el viejo que me dio esa información resultó ser, en realidad, su pintura, y Paul no conocía quién rayos era Galina, ya que Galina no era la obra de arte que le había robado, ni tampoco su esposa.
Entonces, ¿quién o qué era mi musa? Me froté los ojos porque el sudor me resbalaba por entre las cejas. Estaba realmente confundido. Paul se aparcó enfrente de la tienda de pescados. El dependiente, un hombre asiático de rasgos neutrales, le dijo que no podía quedarse ahí, pues constantemente le llegaban grandes entregas de pescado y necesitaba el espacio para los camiones que lo traían. Paul dijo que no tardaría mucho, que solo iba aquí al lado, por una pintura. El hombre nipón cerró los ojos todavía más. Luego le dijo que no se tardara más de 10 minutos o llamaría a la grúa. Vi que Paul intentaba tomar su arma. Quizás quería intimidar al señor Takadashi, pero este andaba intimidado gran parte del tiempo. Intimidado y neutro, como un bodegón del 480. Nos permitimos ser tragados por la oscuridad de mi covacha taller, y yo me puse a buscar a tientas una vela para encenderla. Paul dijo que yo era un idiota, insoportable, y luego abrió las cortinas. La luz nos rebanó la silueta, iluminándolo todo. Para ser también un artista, se asombró demasiado por el desorden y el caos con que todas las pinturas habían sido abandonadas ahí. Este es, dije levantando su Rembrandt. Era un anciano que parecía pescador mirando hacia abajo, pensativo y solo. Cuando terminó de apreciarlo, sacó su arma y me apuntó en la frente. «Vuelve a robarme, idiota, y yo mismo pintaré un lienzo con tu sangre», exclamó y salió de mi taller. Hubiese deseado que el señor Takadashi sí llamara a una grúa, pero no lo hizo. Solo barría su entrada en un ciclo sin fin que se repetía todos los días a esa hora, o eso supuse, porque al verlo, me pareció una imagen pictórica. Revisé exhaustivamente todas las pinturas que tenía ahí adentro, amontonadas, pero ninguna era la que buscaba, ninguna era Galina. Desde que arrojé a Galina por el balcón, he estado habitando esa casa, ya no he trabajado, ahora tiene un poco menos de sentido que solo tenga un cuarto para mí. Al llegar a la casa, me di cuenta de que la noche estaba partida por la mitad. Las estrellas habían hecho una incisión en el centro de la bóveda celeste, una línea divisoria. Además, también las tonalidades de una mitad y la otra eran diferentes. A mi cabaña le tocó estar debajo de la zona más oscura, la zona de azul Prusia intenso. Esto me alegró bastante. Entré a mi vivero taller y corrí a oscuras hasta la terraza con balcón donde me gustaba pintar por las mañanas. Quería ver algún indicio de lo que había sucedido. Revisé la pintura que estaba haciendo. Era una mujer hermosa, desnuda sobre una canasta de pan que parecía una cama, pero estaba hecho de cuerpos entrelazados. Registré el suelo con una linterna y tan solo pude encontrar unas misteriosas marcas de llantas en las losetas amarillas. Acostado en mi cama, me puse a divagar sobre una idea extraña. ¿Es que Galina era tan solo una fantasía de mi mente? ¿Un fantasma? ¿Inexistente en cualquier sentido? ¿Real o irreal? ¿O era Galina aquella mujer lasciva sobre la cesta de pan? Cuando estaba en el entresueño, donde la realidad se va mezclando poco a poco con las alucinaciones paranoides del subconsciente, volví a escuchar al niño que vivía en mi sótano. Momentos antes constaté que, en efecto, no había ventanas en aquel lugar, y sin embargo, estaba afuera de nuevo. Me levanté de la cama ante su insistencia de decirme cosas perturbadoras al oído, y lo perseguí por todo el salón hasta la puerta de entrada, al cuarto de reposo de mi padre. Ahí, el mocoso se puso a resguardarla. Luego me dijo que tenía algo para mí adentro. «Vas a despertar a papá», le dije bajando la voz. «Papá ya está muerto, tonto», porfirió. «¿Cómo escapaste del sótano?» «Ya vi que no hay ninguna ventana abierta», le hice notar. «Salí a través de una pintura. Es una ventana cerrada, pero yo sé abrirla», justificó. «Mi padre no está muerto. Yo le di vida a través de una pintura que ilustra todo su carácter.
su expresión detestable cuando recriminaba cosas, el cabello que le coronaba la calva y lo hacía parecer un monarca déspota, y su enorme figura negra, jorobada y maligna. Exclamé con voz baja pero intensa. El muchacho solo me miraba con una sonrisa maliciosa. Fui a ver a Paul, quien vivía en una mansión enorme al otro lado del condado. Su césped siempre era verde y fresco, a pesar de que ya el invierno nos esperaba en la esquina. Arranqué un pedazo de pasto para saber que no era otra de mis alucinaciones autoinfringidas. Paul me recibió vestido con una larga bata de pintor. ¿Eso que traes contigo es la pintura que te robaste?, me preguntó al verme cargando el lienzo que creí era Galina envuelta. Se la entregué. ¿Qué rayos es esto?, me preguntó al desenvolverla. Se trataba de una pintura que había hecho de mi madre. Bueno, eran más bien sus pies que pendían sobre un plato de sopa. Paul arrojó a mi madre sobre uno de sus sillones y me tomó por la solapa de mi abrigo. «¡Dame mi pintura, idiota!», exigió. Le pregunté si Galina era la pintura que yo me había robado. Él me respondió que no sabía quién rayos era Galina, pero que yo me había llevado un lienzo muy valioso, un Rembrandt, de hecho. Le dije que no recordaba por qué se lo había robado, pero que ya sabía dónde estaba. Paul me soltó arrojándome al suelo. «¡Tráemelo enseguida!», gritó sacando una pistola plateada de un cofrecito de puros que estaba en su mesita de centro. Le pedí que me acompañara al taller que se hallaba cerca del boulevard, que en ese lugar estaba su pintura. Él se guardó el arma en el pantalón para aparentar ser más peligroso de lo que era, y me dijo que iría conmigo. Nos subimos en su convertible negro. Mientras él cerraba la capota, pues empezaba a lloviznar, yo saqué conclusiones. Si Galina no era una pintura, pues el viejo que me dio esa información resultó ser, en realidad, su pintura, y Paul no conocía quién rayos era Galina, ya que Galina no era la obra de arte que le había robado, ni tampoco su esposa. Entonces, ¿quién o qué era mi musa? Me froté los ojos porque el sudor me resbalaba por entre las cejas. Estaba realmente confundido. Paul se aparcó enfrente de la tienda de pescados. El dependiente, un hombre asiático de rasgos neutrales, le dijo que no podía quedarse ahí, pues constantemente le llegaban grandes entregas de pescado y necesitaba el espacio para los camiones que lo traían. Paul dijo que no tardaría mucho, que solo iba aquí al lado, por una pintura. El hombre nipón cerró los ojos todavía más. Luego le dijo que no se tardara más de 10 minutos o llamaría a la grúa. Vi que Paul intentaba tomar su arma. Quizás quería intimidar al señor Takadashi, pero este andaba intimidado gran parte del tiempo. Intimidado y neutro, como un bodegón del 480. Nos permitimos ser tragados por la oscuridad de mi covacha taller, y yo me puse a buscar a tientas una vela para encenderla. Paul dijo que yo era un idiota, insoportable, y luego abrió las cortinas. La luz nos rebanó la silueta, iluminándolo todo. Para ser también un artista, se asombró demasiado por el desorden y el caos con que todas las pinturas habían sido abandonadas ahí. «Este es», dije levantando su Rembrandt. Era un anciano que parecía pescador mirando hacia abajo, pensativo y solo. Cuando terminó de apreciarlo, sacó su arma y me apuntó en la frente. «Vuelve a robarme, idiota, y yo mismo pintaré un lienzo con tu sangre», exclamó y salió de mi taller. Hubiese deseado que el señor Takadashi sí llamara a una grúa, pero no lo hizo. Solo barría su entrada en un ciclo sin fin que se repetía todos los días a esa hora, o eso supuse, porque al verlo me pareció una imagen pictórica. Revisé exhaustivamente todas las pinturas que tenía ahí adentro, amontonadas.
pero ninguna era la que buscaba. Ninguna era Galina. Desde que arrojé a Galina por el balcón, he estado habitando esa casa. Ya no he trabajado. Ahora tiene un poco menos de sentido que solo tenga un cuarto para mí. Al llegar a la casa, me di cuenta de que la noche estaba partida por la mitad. Las estrellas habían hecho una incisión en el centro de la bóveda celeste, una línea divisoria. Además, también las tonalidades de una mitad y la otra eran diferentes. A mi cabaña le tocó estar debajo de la zona más oscura, la zona de azul Prusia intenso. Esto me alegró bastante. Entré a mi vivero taller y corrí a oscuras hasta la terraza con balcón donde me gustaba pintar por las mañanas. Quería ver algún indicio de lo que había sucedido. Revisé la pintura que estaba haciendo. Era una mujer hermosa, desnuda sobre una canasta de pan que parecía una cama, pero estaba hecho de cuerpos entrelazados. Registré el suelo con una linterna y tan solo pude encontrar unas misteriosas marcas de llantas en las losetas amarillas. Acostado en mi cama, me puse a divagar sobre una idea extraña. ¿Es que Galina era tan solo una fantasía de mi mente? ¿Un fantasma? ¿Inexistente en cualquier sentido? ¿Real o irreal? ¿O era Galina aquella mujer lasciva sobre la cesta de pan? Cuando estaba en el entresueño, donde la realidad se va mezclando poco a poco con las alucinaciones paranoides del subconsciente, volví a escuchar al niño que vivía en mi sótano. Momentos antes constaté que, en efecto, no había ventanas en aquel lugar, y sin embargo, estaba afuera de nuevo. Me levanté de la cama ante su insistencia de decirme cosas perturbadoras al oído, y lo perseguí por todo el salón hasta la puerta de entrada, al cuarto de reposo de mi padre. Ahí, el mocoso se puso a resguardarla. Luego me dijo que tenía algo para mí adentro. «Vas a despertar a papá», le dije bajando la voz. «Papá ya está muerto, tonto», porfirió. «¿Cómo escapaste del sótano?» «Ya vi que no hay ninguna ventana abierta», le hice notar. «Salí a través de una pintura. Es una ventana cerrada, pero yo sé abrirla», justificó. «Mi padre no está muerto. Yo le di vida a través de una pintura que ilustra todo su carácter. Su expresión detestable cuando recriminaba cosas, el cabello que le coronaba la calva y lo hacía parecer un monarca déspota, y su enorme figura negra, jorobada y maligna», exclamé con voz baja pero intensa. El muchacho solo me miraba con una sonrisa maliciosa. «¿No quieres ver el regalo que tengo para ti? Está ahí adentro, vamos a entrar», dijo con un seductor semblante. «No voy a creerte. Mi padre descansa ahí adentro, lo escucho respirar con dificultad. Ya está anciano, y su salud se deteriora día con día», susurré. «Sígueme, te gustará el regalo que tengo para ti». Lo encontré husmeando por ahí, entre sus cosas, en un arcón de madera muy viejo. «Ven», pidió metiéndose en la puerta entreabierta. Tuve que seguirlo, para asegurarme de que no fuese a despertar a papá. Se metió abajo de la cama con su entusiasmo de niño y sacó el cofrecito que había prometido. No me lo ofreció todo, lo abrió con cuidado, tomó un papel doblado y me lo extendió. Lo agarré intrigado y lo desdoblé. Estaba amarillento por el tiempo. Contenía un mensaje escrito con la caligrafía de mi padre. Decía lo siguiente: «En este lugar yace enterrado mi hijo único, Job Salvatore Domenico Eluard. Murió de fiebre tifoidea a la edad de 7 años. Su pérdida nos ha devastado y es irreemplazable. Le pido por favor que en este lugar le construya un mausoleo enorme, con ángeles que lo custodien y pilares de mármol blanco. En la puerta de entrada inscriba lo siguiente: Te extraño,
Me hubiese gustado saber cómo eras. Le dije al niño que todo eso parecía una tontería, que era obvio que él mismo lo había escrito copiando la aguda caligrafía de papá, para aterrarme, para hacerme pensar que estaba muerto. Él simplemente desapareció. El sol penetraba un árbol de ciruelas que tenía en el jardín, al mediodía. A esa misma hora, vi que el cartero me había dejado una misiva sobre el pasto. Le había dicho que no las arrojara ahí, pues siempre terminaban mojándose. Sin embargo, siempre me reñía que no era él quien las arrojaba en ese lugar. La levanté y la abrí. Era una carta manuscrita, y era del Dr. Sigmer. No tenía mucho contenido, así que lo leeré a continuación. Mi muy estimado Job, 2 puntos. Ha sido un placer visitarlo en su hermosa casa-taller Vivero de Arte. Me he sentido un tanto angustiado al escuchar su solicitud para entregarle un certificado que avale su supuesta falta de cordura, tal vez como una manera de aumentar la plusvalía de su corriente pictórica denominada existicismo, pero me temo que no podré hacerlo. Según el análisis exhaustivo que de usted he realizado, puedo determinar que, a pesar de contar con las características de estructura de la locura paranoica, su mente tiene orden y desemboca en procesos creativos sofisticadísimos, por lo que podemos deducir que usted no está loco. Quedo de usted para cualquier consulta consecuente. Su servidor, admirador y amigo, Dr. Frederick Sigmer. Arrugué la carta y la arrojé de nuevo sobre el césped de mi patio. Aunque estaba algo desilusionado por no poseer el título de loco, me sentí aliviado de no haber roto del todo con esta realidad. Esto significaba que había posibilidades de que Galina fuera real. No obstante, si fuese real, existía la posibilidad de que la hubiese asesinado yo mismo cuando la arrojé del balcón, ya que no había tenido noticias de ella. Me asomé por el balcón una vez más. La caída era colosal. El mar se estrellaba contra los riscos a más de 100 metros por debajo de mi casa. Me froté la cara tratando de entrar en mi memoria. Solo en este momento conseguí notar un elemento que había estado ahí hacía mucho, pero el cual nunca presté verdadera atención por tratarse de una de esas cosas tan específicas que no ves si no vienen al caso. Era una silla de ruedas. No estaba ninguna otra silla alrededor. ¿Era aquí donde se sentaba Galina a mirarme trabajar todo el día? ¿Era esta la silla de ruedas de Galina? Volví a leer la carta del doctor. Yo no estaba loco. Me forcé a recordar. Me convencí de visualizar a Galina sentada en esa silla, porque supuse que, si ella hubiese estado ahí, obligaría a mi creatividad paranoica a levantarla. Sí, ahora recuerdo. Ese día, el día en que conocí a Paul, él estaba presumiendo su pintura, su reciente adquisición, ese Rembrandt, y no a Galina. Galina no era la pintura, era la muchacha minusválida que él había transportado desde un lugar a otro de la habitación, recargándola en un muro, y que, sin embargo, nada tenía que ver con él. Modifiqué su origen y la modifiqué a ella misma. Aquella noche no pudimos hacer nada, no porque fuese una pintura, sino porque estaba paralizada de la cintura para abajo. Ella se lanzó al mar. Ya no soportaba estar presa de esa silla, y yo no tenía tiempo de pasearla por el malecón como había hecho cuando recién la conocí. Ella se arrojó, pero siempre he sentido que yo la arrojé. Sublimé su muerte y la hice una pintura, para hacerla creíble, y a través de la pintura la hice perdurable. Bajé al pueblo. Necesitaba caminar para acomodar todas las ideas que he estado teniendo. No recordaba todavía mi muerte, y sin duda era una solución absurda pensar que eso me había sucedido. No sería un giro asombroso, sino más bien un capricho que no se sustentaba dada la evidencia.
Pero aún sabiendo esto, me dirigí al cementerio donde supuestamente se hallaba mi tumba. Job Salvatore Domenico Eluard era mi nombre. Al menos la historia que me dijo esa alucinación era cierta. ¿Acaso también sublimé mi propia muerte? Para ser sinceros, esto no tenía sentido, así que luché contra ese fatal presentimiento. Yo ya he estado aquí. Yo ya he visto este mausoleo, dije tratando de convencerme de que yo no estaba muerto, de que yo no había fallecido bajo algunas estúpidas circunstancias, porque si lo hubiese visto, si hubiese visto mi nombre en una tumba, lo habría querido olvidar. Cuando me alcanzó la tarde, sentado en los escalones de aquel gigante mausoleo, me acordé. Mi asqueroso padre me trajo aquí cuando acababa de cumplir los 7 años. A la edad de su muerte, en esa misma fecha, me trajo. Tú serás como él hubiera sido, me decía frotándome la espalda, con un rostro de desprecio hacia todo lo que significaba ser yo. Simplemente porque yo no era él. Tu misión en la vida es ser como él hubiese sido. Él no murió, él eres tú. Él reencarnó en ti, me dijo y se dio la vuelta. Mi padre me había traído a este lugar para ver la tumba de mi hermano, un hermano al que yo debía reemplazar, pero exigía demasiado. Me pedía que viviera una vida que no era la mía. Me obligaba a replicar sus gestos, su llanto, su rostro. Fue a esa edad, fue a los 7 años, que lo supe por fin. Supe que estaba loco, o que al menos intentaría estarlo. Lo intentaría cada día de mi vida, cada día de su vida, que vive a través de mí. Todo se había resuelto, y no cabía en mí de la emoción. Mi cuerpo no podía contenerme. Lo sentí más estrecho, más apretado, más pequeño de alguna forma. Y bueno amigos, eso ha sido todo por ahora. Espero leer sus comentarios. Si no están suscritos, no esperen más. Cada semana les traigo los más asombrosos relatos de misterio con un toque de thriller psicológico y grandiosos finales inesperados. No se olviden de apoyar el canal para que les siga compartiendo las mejores historias. Pueden hacerlo comprando alguno de los 7 libros que he publicado. Todos están en formato digital en PDF. Y como regalo, les adjunto los audiolibros, bellamente musicalizados. Los libros que existen son los siguientes: Jugando a ser Dios, Objetos de Poder, Cuentos de Magia, Cuentos de Conspiración, Apología del Futuro, Cuentos de la Oscuridad y el nuevo Crepitar Nocturno. Cada uno tiene un precio de 70 pesos mexicanos o $4. Si compran 3 o más de ellos, el precio por cada uno se reduce a la mitad. No lo esperen más y disfruten de estos libros y de la narración en loquendo que tanto les gusta. Todos los detalles para que realicen su compra de manera segura se los dejo en la descripción del video. Me despido por ahora, los quiero.